Bienvenidos una vez más a Violín Versátil. El día de hoy tenemos este paquete que nos hicieron llegar nuestros amigos de Kinglos Neoclassical y específicamente vamos a hablar de sus violines eléctricos. Vamos a ver qué viene dentro de este paquete y ya les iré contando más al respecto. Hay que abrirlo con mucho cuidado. ¡Tarán! Tenemos dos violines. Vamos a ver qué viene aquí adentro. Tenemos hasta el soporte. Un violín. Y el otro violín. Vamos a abrirlo. Y vamos a abrir el otro. Bueno, ¿y ahora por cuál comenzamos? ¿Izquierda o derecha? Siempre me alegra recibir alguna sorpresa, bueno, como a todo mundo, pero en este caso cuando se trata de instrumentos musicales aún más. Tenemos este, que ya les iré contando un poco más. Incluso trae ya su arco para que no haya pretextos de que no puedes tocar, de que me hace falta mi soporte de violín, que me hace falta algún arco. Aquí incluso incorporan un arco sencillo, pero que combina bastante bien al ser un arco también oscuro. Está interesante, tiene aquí unas letritas como, no sé si junten alguna palabra, pues es una sopita de letras. Y aparte pues, un sistema aquí bien, pues no sé si raro, pero que nunca había visto en otro lugar, que es pues ya aquí como con unas clavijas para la afinación. Entonces vemos que aquí arriba no trae nada, es simplemente para introducir las cuerdas, se atoran de este lado, o sea como al revés de un violín tradicional, y se afina aquí abajo. Para quienes me siguen, pues bueno, ya hemos visto de otras soluciones parecidas en otros modelos, de otras marcas, entonces yo creo que esto también es una solución interesante para quienes buscaban pues eso, tener una solución alternativa. Vemos que atrás tienen incluso aquí un pequeño ecualizador, algo que ajusta aquí el volumen, el potenciómetro, el compartimiento para ponerle su batería e introducción de cómo se ve este instrumento. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la apertura del segundo violín. Podemos ver, nos mandaron este otro que se ve distinto, que también tiene los afinadores de aquí abajo. Es un modelo aquí un poquito raro, aquí tiene incluso para conectar el jack. Y este tiene otro sistema de amplificación. Este vemos que el puente es precisamente la pastilla. Vamos a escucharlos porque entonces esto quiere decir que uno puede sonar muy distinto al otro. Esto es un sistema pasivo y el otro es una pastilla activa. Ya que así, bueno, les puedo dar un mejor ejemplo de cómo puede sonar una pastilla activa y una pastilla pasiva en ambas de sus soluciones. Pero vamos a ver cómo suenan, porque a final de todo, como les dije, estas son soluciones un tanto relativamente económicas en el mercado, pero que pues aparentemente ya pues son muy prometedoras. Vi un poco de la información de ellos. La verdad es que no habían pruebas de sonido que me dijeran exactamente cómo va a sonar cada uno de sus violines, por lo que en esta reseña creo que vamos a cubrir un aspecto bastante interesante, que es escuchar realmente cómo se oye este violín. No sabía qué modelos nos iban a enviar, así que vamos a hacer las pruebas iniciales. Me acaban de llegar, lo acaban de ver, vamos a escucharlos. Pero antes que nada recuerda que si este material o este contenido es interesante, te puede servir o le puede servir a alguno de tus amigos, no olvides compartir, suscribirte, activar la campanita y todas esas cosas que ayudan al algoritmo para que podamos seguir creando este contenido y así por lo menos revisar una reseña de calidad en este canal en Violín Versátil.
Bueno, la verdad es que aquí hay algo muy evidente y es el tema de que al menos, no sé si en todos los violines, pero en la pastilla que a mí me tocó o en el violín que a mí me enviaron, pues bueno, es muy evidente que la cuerda de re sobresale mucho. Creo, en mi opinión, que también la cuerda de mi, de hecho, es totalmente lo contrario, me faltaría un poco más de potencia. En mi caso, como digo, es muy evidente que la cuerda de re sobresale bastante. No sé si todos los violines así se vengan, no sé si solo fue mi caso. De cualquier forma, bueno, si nos enviaron un violín para hacer una reseña, pues qué lástima que sea este el ejemplo. Ahora voy a conectar el violín aquí a un pedal. He puesto un poco de compresión para intentar nivelar un poco el sonido del violín y, bueno, un poco de reverb. Bueno, pues me resulta un poco difícil decir si te recomendaría este violín, ya que al menos a mí la versión que me tocó en su pastilla no me agradó mucho el tema de la desproporción de volumen. De ahí en fuera, bueno, es cómodo, es ligero, creo que se ve bastante interesante. Básicamente, pues podemos ver que es muy, muy minimalista. Vamos a probar el siguiente. Bueno, este instrumento, la afinación cuesta un poquito menos. Eh, Está un poquito raro esto de las perillas que tienen, pero a ver, creo que no pasa nada. Me causa un poco de curiosidad qué pasaría si una se rompe, porque esto supongo que solamente ellos venden el repuesto. Tenemos un puente de madera en donde si algo no te gusta, no te acomoda, en teoría, pues podemos ir con cualquier laudero y al ser un puente tradicional de madera puede ajustarlo. En caso de algún cambio, pues lo mismo. Eh, También bastante ligero, creí que pesaría más por ser también con batería. Sí pesa un poquito más, se siente que está más pesado de este lado, pero en general al ponerlo en el cuello no siento que me pese mucho. Vemos que sí suena incluso un poco más fuerte y eso que no está al 100%, yo creo que está como a un 80% y ahora lo voy a poner al 100%. Vamos a bajarlo otro poco y ajustar un poquito la ecualización. Bueno, vemos que el cable al estar aquí apuntando hacia abajo hay que tener cuidado de algún jalón. Disculpen un poco la afinación, en general estuve más tocando con el modelo Cross durante estos días para, como dije, pues me quedaba más curiosidad el tema de la solución de una pastilla pasiva, pero pues el sonido aquí es lo que importa. Entonces vamos a seguir viendo cómo se oye
y en lo que me voy acostumbrando también al tamaño y afinación de este instrumento. Intento hacer las reseñas pues lo más sinceras posible, así que si se trata de mi opinión, ¿quién soy yo para decirte qué comprar? En general, estos instrumentos creo que son violines sobre todo para quienes quieren empezar con el mundo eléctrico. Si tu presupuesto es relativamente corto, yo creo que le echaría un ojo a esta marca. En general, todo el tema de compra y ventas y descuentos se los dejamos mejor aquí en el link y en la descripción. Claro que por ser miembro, suscriptor o amigo aquí de Violín Versátil, te dejamos también un código para que tengas un descuento con nuestros compañeros de Kinglus. Creo que ya escucharon cuál se oía mejor, al menos en estas dos. No soy fan de las soluciones activas, pero en definitiva creo que este ofrece un poco más. Si es que tú ya eres dueño de uno de estos violines y no te sucede ese problema, déjalo en los comentarios. Soy Eduardo Bortolotti de Violín Versátil. Hasta la próxima.